Muy bien, ahora estamos, bueno, primero muy agradecidas por su participación en la campaña, ¿no? Que son estos 15 días que estamos mirando la campaña de sensibilización que le hemos trabajado desde este enfoque, desde esta estrategia de integración regional que estamos impulsando en toda la región. Agradecerse por todo lo que se han acoplado, por los videos, las imágenes. Creo que es un movimiento del Buen Pastor en toda la región que está visibilizando mucho y está sensibilizando mucho este tema de la trata de personas, que en el cual como organización estamos muy comprometidas, ¿no? Comprometidas en mirar respuestas, en visibilizar la situación, y creo que salir un poco también de los programas a esta otra forma de incidencia que gracias a Erika nos está impulsando a través de estas campañas. Agradecemos a Miguel y a Douglas, ¿no? Porque hoy van a compartir con nosotros un tema que decíamos, bueno, y es hora también de que miremos este otro lado y podamos ver desde esta línea de las masculinidades, desde este rol también que tiene, ¿no? Los hombres frente a la trata de personas, que es la línea que le hemos querido dar esta campaña este año, ¿no? Muy agradecida a todas y por su respuesta, por esta unidad y por todo el impulso que estamos dando. Muchísimas gracias a todas, a todas y a todos por su presencia. Erika. Ok, sí, bueno, quisiéramos introducir un poquito de por qué este tema de masculinidades. A muchas personas nos han preguntado porque como que nos cuesta meter este tema en el ámbito de la campaña que estamos llevando a cabo sobre la trata de personas, ¿no? Lo primero que tendríamos que considerar es el tema de la campaña. Sí, el tema de la campaña y la finalidad de la campaña. Quizá no todos tuvieron acceso a la carta de presentación de la campaña, pero decíamos que elegimos el tema de todas las personas tenemos valor no precio, porque queríamos enfocarnos en sensibilizar a todas aquellas personas que pagan por servicios sexuales, por pornografía, por mano de obra barata, porque esos son los principales fines de la trata de personas. Es una manera de impactar la demanda. Si ustedes se dan cuenta a nivel de muchas organizaciones, todas estas campañas en contra de la trata de personas están centradas más en el tema de prevención, ¿no? En el tema de saber de qué es la trata, cómo puedes evitar caer en la trata y todo. Y vimos que había mucho material acerca de eso, que podíamos también en determinados momentos difundir y todo, pero queríamos hacer algo propio de nosotras como congregación y como hermanas y partners en la misión. Y también queríamos atacar un poquito la estructura que está provocando que haya cada vez más casos de trata de personas, ¿no? En el último informe las cifras eran alarmantes y ahora con la situación de pandemia la crisis se ha incrementado porque ustedes saben que hay muchas cuestiones que están involucradas en la trata de personas. Está involucrada, por ejemplo, el fenómeno de la migración, está relacionada el fenómeno de la pobreza. Entonces, creemos que el uso o el pagar por servicios sexuales en la prostitución o en la pornografía o en trabajos a bajos costos, tiene que ver con una cuestión o una situación de relaciones de poder, de relaciones de dominio, ¿no? Que se ejercen no únicamente de los varones hacia la mujer, sino muchas veces estructuras de nosotras como mujeres que justificamos muchas veces el parecer y el quehacer de los varones, ¿no? Y muchas veces normalizamos ciertas cosas. Es muy común, por ejemplo, en México, en la zona de la Merced, donde están las mujeres en situación de prostitución, en donde pasen familias, niños, y que vean esa situación o esa realidad como algo normal y natural. Y eso es lo que queremos nosotras atacar con esta campaña. Y agradecemos infinitamente, primeramente a Dios,
porque nos ha dado esta oportunidad de poder hacer este trabajo en conjunto con Heidi, con Nidia y con todo el equipo de estrategia regional, porque es una situación que nadie va a abordar el problema de la trata porque hay muchos intereses económicos de por medio, ¿no? Entonces, ataquemos o dejemos, digamos, a las personas que consumen, que están colaborando a un dolor, a un sufrimiento humano, que se convierten en cómplices. Que basta de decir, la mujer en situación de prostitución está ahí porque quiere y yo pago por sus servicios. No, es ejercer, pagar por un servicio, es ejercer poder o violencia sobre ella. Por eso es que el tema de masculinidades está presta en este momento de la campaña como para tratar o impactar el tema del consumo o el pagar por este tipo de servicios que son básicos o que son los fines principales de la trata de personas. Entonces, muchas gracias a Douglas y muchas gracias a Miguel. Maricruz, te cedo la palabra para que continúen. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, como ya les comentaba Erika y Heidi, para nosotros es un honor también contar el día de hoy con Douglas Mendoza y con Miguel Cuellar, nuestros dos presentadores estrellas que nos van a hacer estas presentaciones sobre el tema de masculinidad. Ambos tienen muchísima experiencia en el tema. Por un lado, contamos con Miguel Cuellar, que es licenciado en Ciencia de la Comunicación, especialista en desarrollo local, planificación basada en resultado, experto en metodologías participativas para procesos de capacitación, diseño de guías, manuales, cursos y talleres. Y además con Miguel ya trabajamos en muchísimas oportunidades juntos, ya es un amigo de la casa. Y también hoy contamos con Douglas Mendoza, que es máster en políticas, programas sociales, especialista en juventudes, trabajo con hombres y masculinidades, cofundador de Men Engage América Latina y de redes de masculinidades en América. Además, es director asociado coordinador del programa de masculinidades de la Fundación Puntos de Encuentro de Nicaragua y Centroamérica. Así que estamos encantados de contar con ustedes. Y si les parece bien, no sé, Miguel, si querés comenzar vos, ya te puse como co-anfitrión para que puedas presentar vos, y si no, yo también tengo tu presentación en el escritorio. Bueno, yo le decía a Maricruz, voy a utilizar esta presentación que es de El Salvador, es una asociación de masculinidad para la paz y la igualdad de género. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuándo me di cuenta que soy hombre? ¿Qué fue aquello que me hizo sentir y vivir como hombre? ¿Será que nací? ¿Será que me educaron? Mi primera experiencia en este tema fue más o menos hace unos 12, 15 años atrás, en un taller que teníamos de masculinidad, y el facilitador nos preguntó, díganme por qué ustedes dicen que son hombres. ¿Qué es lo que les hace afianzarse que son hombres? Y las respuestas, imagínense. Entonces vamos a la segunda diapositiva que va bajito. Pues la historia de siempre, ¿no? Un hombre es el fuerte, es aquel protector, es el que tiene el poder, el que tiene el control, el que controla sus emociones, el que va siempre adelante, el que protege, el proveedor. Y ahí en ese momento uno se preguntaba, ¿realmente soy eso? ¿O me han tirado la mentira de mi vida? ¿Me han engañado? Porque la pregunta es, cuando tengo ganas de llorar, ¿qué he hecho? Cuando siento miedo, ¿qué he hecho? Cuando he dicho, hay algo que no puedo hacer, y no lo puedo decir porque soy hombre, me pongo en una situación muy crítica y veo a mi compañera, la mujer, que me han hecho creer que es débil, sumisa, sometida, bajo mi mando. La pregunta es, ¿realmente eso es un hombre? ¿Eso es ser un hombre? ¿Someter, doblegar, abusar de su poder? Entonces vámonos a la tercera. Cuando decimos, entonces aquí hay un contrato de género. Y un contrato de género pilar fundamental para que yo haga
haya creído que era eso. Entonces me han dado mandatos. Y cuando son los mandatos es aquello que debes cumplir. O sea, yo me ponía a pensar, imagínense, en el momento, antes no había ecografía, pero hoy en día, tras que dicen que es hombre, ¿qué es lo primero que le ven para saber que es hombre? No creo que sea los ojos, ¿no? No creo que sea la cabeza. Entonces, lo primero que le ven es el órgano genital. ¿Y el órgano genital qué significa a nivel de mandato? Poder. ¿Y poder a partir de qué? De una mitología griega, si quieren el falo, el poder que daba la vida, y todo el mundo le hacía reverencia a eso. Entonces, desde ahí empieza el mandato. El mandato, eres hombre, tienes poder sobre la vida, y si es sobre la vida, entonces todo lo que esté a tu alrededor tú tienes que ordenar y guiar. Entonces empiezas a nacer, ¿y qué es lo primero que dicen? El mandato de ser hombre. Entonces, ¿cómo llora un niño? ¿Cómo juega un niño? ¿Con qué juega un niño? ¿Cómo se comporta un niño? ¿Cómo se relaciona con un niño? Ah, y las prohibiciones. Si recordamos ahí, nuestras hermanas, sobre todo, yo estaba rodeado de 5 hermanas y tenía un hermano. Pero mis hermanas era, oye, no seas marica, tienes que ser hombre. No llores, no tengas miedo, demuéstranos, protégenos, defiéndenos. Y yo, pucha, más flaco y debilucho que ellas mismas, ¿no? Pero seguía con fuerza el mandato y las prohibiciones. No llores, no expreses sentimientos débiles, porque tú eres el pilar, la fuerza acá. Luego, vigilantes, controlando nuestra conducta. Yo recuerdo una noche, algo que me hicieron fue interesante. Me llevaron a jugar billar allá en La Guardia. Más o menos 11 de la noche, 12. Mis hermanos se retiraron y me abandonaron en el lugar. Eran como unas 4 cuadras, 400 metros del lugar. Oscuro, cero luz a esa hora, arenal concreto, y mis hermanos me dejaron ahí. ¿Y por qué me dejaron? Para mostrar que yo sea hombre. Y ellos vigilaron que yo no tenga miedo, que vuelva a mi casa, que me enfrente a toda la situación. Y llegando a casa me dicen, ah, tú de verdad que eres hombrecito. ¡Wow! Yo decía, ¿cuál hombrecito? Me han enfrentado a 400 metros, oscuro, y no tenía más de 8 años. Entonces ahí yo sentí esa vigilancia, ese control que me hacían para cumplir mandato. 12 años de edad, demuestra tu masculinidad, tu virilidad. ¿Cómo lo demuestro? Y la prueba más sencilla que me hicieron en el colegio, porque estábamos en el mismo colegio con mis hermanos. Tenía que demostrar, agarrarle el trasero a una compañera, darle en la cola para mostrar que yo era hombre. Si no hacía eso, mis hermanos me iban a castigar. Miércolina, yo lleno de miedo, ¿cómo voy a hacer eso? Digamos, ¿no? Tuve que llegar a un acuerdo con esta amiguita, decirle que se deje para que mis hermanos no me maltraten, y ella, bueno, parece que tenía un sentimiento hacia mí que aceptó. Cuando venían mis hermanos vieron y me dejaron en paz. Luego el refuerzo continuo, permanente. Entonces, desde que estás dentro del útero, en todo el trayecto de tu vida, te ponen estos pilares como un contrato de género que debes cumplir. Este es tu mandato, estas son tus prohibiciones, lo que no puedes hacer. Nosotros socialmente te vigilamos para que cumplas eso, y encima reforzamos conductas. Y si no lo cumples, castigamos. ¿Y cómo lo castigamos? Lo retiramos del círculo de la masculinidad. El siguiente cuadrito. Entonces acá en estos mandatos son muy claros, ¿no? O sea, tradicionales, valiente, violento, el mujeriego o el tener muchas mujeres, porque eso es categorización, agresivo, no puede ser débil, puedes ganar siempre, no puedes ser un perdedor, el todopoderoso, el insensible, el enojado, el exitoso, el intolerante. Es decir, tienes un mandato que cumplir. En Rurrenabaque fue algo que a mí me marcó en un taller de masculinidad, sector campesino. Estaba dando el taller y le pregunto, ¿recuerdan una experiencia como hombre que ustedes hayan querido romper el mandato? Y uno de los participantes me dice, esto sucedió. Yo salí de mi casa porque me avisaron que mi padre estaba muerto en la playa del río, ahí en Rurrenabaque. Corrí, dijo, y efectivamente llegué y él estaba muerto.
al agacharme y querer llorar, porque sentía ganas de llorar, abrazar a mi padre, mi tía me había venido siguiendo y encima de mí puso su mano encima de mi hombro y me dijo, hijo, no puedes quebrarte, te necesitamos fuerte. Y él decía, yo quería romper el mandato, pero al sentir la mano de mi tía no lo pude hacer. ¿Y qué hiciste con eso que sentiste? Le digo. Al volver, al tenerlo ya mi papá velándolo, me fui al baño y allá me puse a llorar, pero donde no me vean. Entonces ahí es la reflexión. Esta parte que rompemos el mandato, ¿dónde lo mostramos? Donde no nos vean o donde no estemos vulnerados, porque la vulneración pareciera que pese a todo lo que va, te debilita y eso no es para nosotros. Pero vamos a seguir viendo un poquito más abajo entonces. Estas prohibiciones, por ejemplo, yo siempre digo que los chistes tienen mucho contenido. Cuando tú haces una acción, un rol, una asignación dedicado a las mujeres, pareciera que no estás cumpliendo el mandato de arriba. Entonces, si haces trabajo de hogar, si ayudas en el cuidado de los niños, si haces limpieza, si te pones cosas de colores, pareciera que no cumples el mandato. Entonces, las prohibiciones son bien marcadas ahí. Nada que se acerque a lo que es mujer. Y la mujer que es, entonces en este sentido dice, no llorar, no dejarse con nadie. No sé si recuerdan en cualquier cultura de medir la fuerza, a ver quién es más fuerte, quién hace esto, la conquista, el gladiador, el guerrero, en ese nivel está, ¿no? No ser amable, la amabilidad no es parte de la masculinidad. Entonces, pareciera que ahí tenemos un modelo, un molde. Por lo tanto, ese molde lo vamos a vigilar. Entonces, un poquito más arriba, Maricruz. Y lo vamos a vigilar de una manera bien concreta, como control policial. Ese control policial que te hacen cumplir al pie de la letra el mandato y las prohibiciones. Esto tienes que hacer, porque así son los hombres. Esto no debes hacer y te vigilamos. Y si cumples el mandato, te premiamos. Y si no cumples el mandato, ¿qué hacemos? Te castigamos. Y hay un castigo duro a nivel social. Entonces ahí pareciera que hay un molde, y no importa la cultura muchas veces, que nos dirigen para llegar a eso. Pero llega un momento en la vida en que uno dice, ya no va más, ya no soy feliz con eso. Entonces cuando decía Maricruz al principio, esto del trabajo comercial era la apertura para fortalecer la masculinidad en los hombres, demostrar su virilidad. Incluso el papá, el hermano mayor, el primo, le pagaba el servicio sexual para que él se inicie y demuestre su masculinidad, y masculinidad heterosexual que podía ser bien marcada en ese nivel. Esa era, como decir, la tarjeta de presentación. Entonces, ¿cómo tratar a una mujer que daba sexo comercial? Olvídate, no era nada sujeto, sino objeto sexual. En ese sentido, y todas las historias que se giraban alrededor de eso. Entonces, salir de ese molde tiene que ver con una primera pregunta que lo hice al principio. Yo nací hombre, o me hicieron, me formaron y me educaron bajo este modelo de hombre. Y la pregunta es, ¿soy feliz con este modelo? ¿Estoy consciente que este modelo no es saludable, sino es muy violento, muy agresivo? Y por lo tanto, conmigo mismo no estoy conforme. Entonces, Maricruz, hacia arribita. Vamos a mirar en esto del esencialismo, el constructivismo, que fueron metiendo la cosa y dijeron la lógica del poder, la demostración del poder, luego los espacios ya de negociación, empezó la parte de la igualdad, empezamos a mirar las emociones. Todo ese punto de ahí fue un punto de quiebre y de reflexión, donde grupos de hombres empezamos a trabajar lo que es las masculinidades, de construir un modelo hegemónico, ese modelo que les presentaba antes, hegemónico, único, para terminar en el modelo ya más de masculinidades diversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir hacia abajito, Maricruz, por favor. Entonces, ¿qué es la masculinidad
o los estudios de masculinidad. En este caso, El Salvador y en Bolivia tenemos una institución fuerte que está trabajando el tema de las masculinidades a nivel de movimiento político, social, heterogéneo, donde se crean pensamientos, donde se abran reflexiones, donde se cuestiona este modelo hegemónico de ser hombre y se dice, no hay un solo modelo, hay muchos modelos de masculinidad. Entonces, dentro de estos modelos de masculinidad, ¿qué vamos a hacer? Súbelo, Maricruz, arribita. Entonces, vamos a mirar a este nivel. La masculinidad es la forma que hemos sido criados y educados los hombres. Primer cosa, no nacemos, no es natural eso, es formativo. Nos han formado, nos han educado, nos han dado el estilo de crianza. Entonces, ¿qué hay ahí? Una posibilidad, y una posibilidad seria y profunda. Podemos reeducar, recriar, reformar a un nuevo o nuevos modelos de hombres o nuevos modelos de masculinidades. En estos nuevos modelos, ¿qué es lo que queremos? Primero, realmente destruir o deconstruir ese modelo que les comentaba, el hegemónico, el modelo único, porque no hay un modelo único, hay modelos diversos. Y en esa diversidad de modelos, arriba Maricruz, vamos a empezar entonces a mirar esas características que ya lo conocemos y no sé si ustedes conocen alguno de este tipo de hombre. Mira que yo me caí y me di una chicoteada fuerte. Estoy trabajando en un ciclo de formación continua para UNICEF y dentro de todo esto estaba revisando lo que es el conductismo, el cognitivo, el constructivismo y otras corrientes a nivel de enfoque educativo. Y cuando empezamos a mirar con más detalle, decía, caramba, el conductismo había sido más duro que un mensaje hecho en piedra. ¿Y por qué voy a decir esto? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Constructivismo o conductismo? Fíjense cómo yo voy conduciendo algo, dirigiendo hacia un pensamiento, y si manejo el poder del conocimiento, empiezo a generar hacia la corriente que yo quiero. En el tema de la masculinidad, se ha visto que muchas veces hay una masculinidad hegemónica oculta. ¿Y oculta en qué sentido? Basado en un discurso. Porque en el momento dado, mira lo que pasa en las relaciones. Hoy en día, algo bien concreto. Yo estoy acá en el trabajo, mi esposa está en la casa. Todos en el discurso sabemos que cada uno tiene la capacidad de decidir, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero había que tomar una acción puntual. Ella llama y dice, ¿qué hago en esta situación? Y yo, wow, volvemos al tema de ese modelo hegemónico oculto que todavía no está sepultado, que brinca cuando menos se lo espera, que sale a la luz cuando menos se lo espera, en situaciones de pulseta, en situaciones de mesa redonda de trabajo. Si quieren ustedes, fíjense en los grupos de trabajo, en los compañeros de trabajo, cómo se va generando este modelo hegemónico oculto que de rato en rato sale a la luz y se oculta, y de pronto brinca la masculinidad diversa, la que busca la equidad, la igualdad y todo lo demás. Y ahí es donde hay que estar más consciente todavía, porque es como que pareciera que un virus controlado que no ha sido plenamente controlado. Entonces, este modelito, vámonos mirando paso a paso en nuestras acciones, incluso las fotografías, el texto que utilizamos, el saludo que damos, la forma que nos relacionamos o nos arreglamos, para quién nos arreglamos, etcétera, etcétera. Hay mucho por trabajar ahí adentro. Y ahí empezar a deconstruir modelos. Así que vamos hacia arriba. Ahí está. Entonces, en los estereotipos de género, hasta hoy en día, fíjense este tema del machismo. Entonces, cuando hablamos de esta situación de la campaña que decían al inicio, yo no pago, ¿con qué modelo de hombre estamos trabajando? ¿Cuál es el modelo hegemónico que hay que quitar del escenario para que la campaña tenga efecto?
Entonces ahí hay que deconstruir ese modelito y empezar a construir lo que se llama, o sea, una parte de un modelo de masculinidad más de respeto hacia la vida. Entonces yo cuando digo ahí, quitemos el sexo, quitemos ese tema de género y empecemos a trabajar en lo que se llama el humanismo, la personalización como ser humano importante, único y valioso. Y ahí empezamos a reconocer y a mirar desde otra mirada. Hacia adelante, por favor, María Cruz. Entonces los estereotipos, ya pásalo también, ya hemos hablado un poquito, que los hombres son fuertes, las mujeres débiles, que lo masculino es más importante que lo femenino. Eso tiene que ver con pulseta de poder. Y el poder, pues bueno, no es malo. Yo siempre digo, el poder no es malo. Lo malo es el abuso del poder. Y cuando miramos el poder hay que verlo en su diversidad. Si yo lo veo el poder como un paraguas de protección, eso me va a dar un nivel de ayuda. Si yo veo el poder como un acuerdo de encuentro, como un pacto, me va a ayudar. Si yo veo el poder como una tabla de ajedrez, es estratégico. Entonces tiene que ver mi enfoque de poder. Entonces, ¿qué enfoque de poder? ¿Cómo yo veo el poder en relación al tema de masculinidad? Entonces, ¿qué es una educación emocional con enfoque de género en la masculinidad? Entonces, es enseñar a los hombres a trabajar este tema de las frustraciones, es a trabajar el tema emocional, a saber expresar, a saber decir, a saber relacionarse. ¿Y dónde empieza todo esto? Yo les decía, en el prenatal, antes del nacimiento, ¿cómo es esa relación vertical entre madre e hijo? ¿Cuál es el diálogo que existe entre madre e hijo? Padre, madre e hijo, la triangulación. Entonces ahí empezar a mirar desde la preparación del prenatal. Si empezamos a mirar y a definir ya colores y todo lo demás, volvemos a caer a lo mismo. O sea, si ustedes miran en toda la preparación del prenatal, cuando le dicen que el hijo va a ser varón y ya van asignándoles colores, asignándole forma, yo les pregunto, ¿ese no es un modelo hegemónico que por más que hablemos, no volvemos a caer a lo mismo? Si cuando empezamos a comprar juguetes, a decorar el cuarto y todo lo demás, empezamos a asignar los colores hegemónicos, ¿eso no es hegemónico? Entonces, cuando yo le decía ese rato, pareciera que este murió, no murió, está ahí, latente, y cuando menos esperamos, brinca para arriba, sale para arriba. Entonces, cuando el discurso que decimos, yo te voy a ayudar, oiga, señor, ¿quién le ha dicho que eso es asignado para la mujer? Es nuestra responsabilidad, fíjense el discurso. Yo ayudo a mi mujer. ¿Qué te pasa? Aquí no estás ayudando, estás asumiendo responsabilidad. Y asumir la responsabilidad es parte tuya. Entonces no me vengas acá con el cuento que eres solidario, que eres sensible, porque eso es un discurso de poder, de manejo mal adecuado de la masculinidad. Entonces ahí hay que trabajar eso. Entonces cuando les decía este tema de enseñar habilidades, de manejo emocionales, de trabajar los comportamientos para que empecemos a ser críticos con nosotros, para trabajar ese empoderamiento y el autoempoderamiento. Yo, por ejemplo, decía, hay que empoderar a las mujeres. Ay, caramba, señor poderoso, ¿usted es el que va a dar el poder entonces? Y ellos me decían, no, es que la mujer se tiene que empoderar. Ya cambió el discurso, le decía. Acá no se trata de empoderar, se trata de autoempoderamiento, de desarrollo, de crecimiento. Ahí no eres tú, hombrecito, que te haces a un lado porque pobre mujer necesita un espacio. No. Ahí ya está otra vez tu pensamiento hegemónico, que tú tienes la flexibilidad para que el otro crezca. No, acá son espacios, son desarrollo, y ahí hay que empezar a tener los enfoques que vamos a plantear, ¿no? Hacia el final, por favor, Maricruz. Entonces, cuando miramos esto, vamos a mirar una disputa en el tema de los diferentes escenarios, ¿no? Yo me ponía a pensar y les decía al principio, porque lo vamos a cerrar, las cárceles, ¿por qué están más llenas de varones que de mujeres? Estadísticamente, vean cualquier cárcel del mundo, hay más hombres que mujeres. Y cuando vemos cuáles son los delitos cometidos, les voy a decir los que yo tengo en el tema de adolescentes con responsabilidad penal. Son abuso sexual, robo agravado con violencia y muerte,
Y el tercero, más o menos, estamos hablando de robos simples, de celulares, cosas así. Pero lo más fuerte son violación y robo agravado, con muerte. Y cuando yo trabajo con ellos dentro del Centro de Reintegración Social, ¿cómo se miden estos hombres de 14, 15, 16, 17 años bajo el modelo hegemónico? Si el uno le hace una broma, el otro ya viene como todo un toro, un búfalo superpoderoso a mostrar su fuerza y a través de la violencia física someter al otro. Entonces aquel que somete a todos es el líder del grupo y gana una categoría de respeto, pero un respeto transitorio, hasta que aparece otro poderoso y lo derriba de su trono. Entonces, cuando empezamos a trabajar la deconstrucción de ese modelo, los adolescentes, la primera cosa que dicen, es que usted quiere que yo sea marica. ¿Cómo me va a decir que diga que estoy triste? ¿Cómo va a decir que diga que yo estoy con pena? ¿Cómo va a decir que exprese que yo extraño a mi familia? Eso es de marica. Oiga, estamos hablando, yo tengo 50 años, ellos tienen 14 años. Imagínense las diferencias en grupo de población juvenil, adolescentes hoy en día, con esos discursos. Si nos vamos al nivel de los barrios, vamos a mirar las masculinidades diversas, metrosexuales y todo lo demás que hemos hablado. Pero estos pequeños colectivos están bien organizados, sectorializados. Pero ese macro grupo de masculinos, choferes de micro, policías, militares, docentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto hemos incidido en ellos? Entonces yo creo que ahí, como decían al principio, hay mucho por hacer. Y el mucho por hacer es empezar a trabajar en los modelos, en los enfoques y incluirlo en los programas y en los proyectos que estamos desarrollando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí hay que empezar ya a medir los indicadores para que los hombres, como decía Maricruz, ahí están mirando, ya no mire, hombre, haga, involúcrese, trabaje, acérquese, empápese de eso. Entonces, cuando ya nos empapamos, cuando ya estamos ahí adentro, voy a cerrar esta tarde diciendo lo que dijo mi primera experiencia de masculinidad. El facilitador nos dijo, cierren los ojos, y todos obedientes los hombres, y todavía nos dijo, ¿acaso no son hombres? Cerramos los ojos. Jalen su mano a un costado, dijo así, y agarren una mano del lado, dijo. Machos, ¿no ven? Agarramos la mano de un lado. Y cuando lo teníamos agarrado a ambos lados, él dijo, empiecen a acariciar esa mano, a sentir esa mano. Y cuando empezamos a acariciar, a sentir esa mano, escuchamos la palabra tropa de maricas. Yo creo que fue el golpe más fuerte que recibimos cuando sentimos ese mandato que él dijo, tropa de maricas acariciándose. Y abrimos los ojos y cortamos el proceso y dijimos, a ver, ¿qué te pasa? Y él dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no siguieron acariciando esa mano, descubriendo esa mano? ¿Por qué se vieron vulnerados? Entonces yo me pregunto es, ¿por qué nos vamos a sentir vulnerados si vemos que es un proceso de transformación y humanización, donde el desarrollo sea en equidad e igualdad? Entonces voy a cerrar diciendo, hay que deconstruir un modelo y construir modelos de masculinidades, pero a partir de lo individual, no recetario. Porque si caemos en recetario, vamos a tener el modelo metrosexual. Todo el mundo va a querer ser metrosexual. ¿Queremos ser metrodoméstico? Todo metrodoméstico. No. Aquí hay que hablar de una educación individualizada, un modelo individualizado. El hombre que tú quieres ser. Lo que sí no hay que aceptar es que la violencia daña no solo al que lo ejerce, sino también el que ejerce se daña a sí mismo. Entonces el tipo de la violencia hay que erradicarlo de todos los contenidos. Hasta ahí mi parte, digamos, no sé si hay espacio de diálogo luego, pues nos quedamos ahí como reflexión. Muchísimas gracias Miguel. Les agradezco. No sé si podemos pasar a la presentación de Douglas y después sí abrimos el piso a las preguntas. Claro que sí. Gracias, Maricruz. Gracias a todas las personas por invitarme a este espacio de diálogos, poder conversar, poder dialogar. Bueno, voy a compartir una presentación
que se llama Transformando nuestras masculinidades. Promovemos relaciones justas y libres de violencia, que parte de lo que ha hablado Miguel, ¿no? Que tiene que ver con desmontar esta forma tradicional de poderlo relacionar con las mujeres, con los niños, con las niñas y con otros hombres y con uno mismo, ¿no? Cómo poder transformar ese modelo tradicional que promueve las desigualdades entre todas las personas en diversos contextos. Entonces es importante que los hombres nos podamos comprometer con un proceso individual, colectivo, familiar, comunitario, y que promovamos a nivel de todos estos sistemas, como hablamos del enfoque sistémico, ¿no? A todos los niveles, en diversas maneras, poder trabajar con los hombres. Y una de las cosas es, si hablamos de que los hombres somos parte del problema de la violencia, todos los estudios a nivel global, Organización Panamericana de la Salud, OMS, se habla de que los hombres somos, dentro de la violencia, lo que generamos violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, hacia otros hombres. Ya Miguel ha hablado mucho alrededor de cómo esta masculinidad tradicional es un factor de riesgo para todas las personas, porque no construye un modelo de igualdad, un modelo que construye la paz hacia las demás personas. Entonces, ¿por qué hay tantos programas de prevención de violencia contra la mujer a pesar de, por qué hay pocos programas? Ya Miguel decía, ¿por qué si hay tanta violencia en América Latina y en varios países del mundo y quienes la ejercen somos los hombres? ¿Por qué hay pocos programas promovidos por el Estado, promovidos por las municipalidades, promovidos por las organizaciones de la sociedad civil para poder trabajar con los hombres? Y también Miguel ha hablado alrededor de quienes delinquen más en el ejercicio de las violencias desde que son niños, adolescentes, jóvenes o hombres adultos. No hay un dato alrededor de la delincuencia u otras expresiones de los hechos. También, ¿qué resistencias o barreras existen los hombres para la prevención de la violencia contra las mujeres? ¿Por qué los hombres tenemos resistencia a poder participar en estos programas de prevención de violencia hacia la mujer? Cuando hablamos de violencia, hablamos de todas las formas de expresiones de la violencia psicológica, física, emocional, abuso sexual, la trata, explotación sexual comercial, todas las diversas expresiones de la violencia asociadas y vinculada con los hombres. La otra elemento es cómo se construyen unas políticas sobre violencia contra la mujer y las niñas. No, si estamos hablando de políticas públicas, de Estado, si sabemos que quienes estamos ejerciendo más violencia somos los hombres, ¿por qué no hay políticas públicas dirigidas a los hombres para la prevención? No solamente para el tema de reeducación, sino desde primera infancia, masculinidad de primera infancia, adolescentes jóvenes, juventudes, hombres adultos. Entonces, ¿por qué no hablar de prevención en los ciclos de vida de los hombres? Y la otra cosa es, si el machismo y el sexismo sostienen la violencia de género, ¿por qué hay tan poco o pocas acciones de los hombres para poder cuestionar estos prejuicios? ¿Por qué hay esta mezcla de toda esta, de lo que hablamos de la interseccionalidad, ¿no? Las diversas usos del poder, sexismo, machismo, racismo, la xenofobia, toda esta forma de expresión del poder para vulnerar los derechos de las demás personas que no estén en estas situaciones, condiciones de los derechos. Voy a hablar sobre una revisión que hemos hecho en América Latina y el Caribe, que lo que queríamos es encontrar qué dicen las políticas públicas para incorporar a los hombres para la prevención de la violencia contra la mujer y contra las niñas. Esto es un estudio que hemos hecho con la ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, Masculinidad de Género, Chile, Promundo y las redes de América Latina, que somos 14 redes de América Latina, porque queríamos saber cuáles son esos programas de prevención que han evaluado, cuáles son, digamos, estas prácticas o metodologías que funcionan y que los hombres se conectan desde ese proceso de construcción de diálogo sobre otras relaciones. Y luego también de los programas con los hombres que han ejercido violencia contra las mujeres y una serie de recomendaciones que hemos encontrado. Bueno, también dentro de lo que nos ha hablado Gonzalo, habla sobre que la violencia que ejercemos los hombres con la mujer está vinculada con las normas de género inequitativas y discriminatorias, lo que ha hablado. Esta manera de ser hombre es una manera desigual vinculada a las mujeres, sin poder, por su condición de haber nacido, con un cuerpo biológico, con vulva, con toda la condición, y alrededor de eso tiene que ver con una socialización machista y violenta que genera un poder
y de esta socialización machista y violenta genera una pedagogía de violencia. Una pedagogía de violencia que para poder tener autoridad violentamos los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de todas las personas y todos los hombres que no calzan en ese único modelo de ser hombre tradicional, machista, patriarcal, y todo ese hombre que no esté asociado a eso no es parte de esta socialización. Y luego también hemos encontrado que en la historia personal de los hombres hay una narrativa de cómo los hombres hemos estado expuestos a la violencia desde que nacemos hasta nuestra etapa adulta. Entonces hay una historia, una narrativa que cuenta cómo los hombres hemos sido testigos de violencia de nuestras madres, hermanas, otras mujeres, pero también como los hombres ejercemos la violencia contra otras mujeres. Pasamos de un lado hacia otro lado, entonces hay en nuestras vidas, en nuestras historias, presencia de la violencia. También hay un contexto violento que es otro facilitador de las expresiones de la violencia en los niños, los adolescentes, los hombres adultos. También está vinculado también con el uso de las armas, y esto por supuesto está vinculado con algo de lo que Miguel ha hablado, con la salud mental de los hombres. ¿Cuál es la salud mental de los hombres? Y luego más adelante voy a hablar de lo que habla la Organización Panamericana de la Salud, cuando habla que la masculinidad hegemónica tradicional es un factor de riesgo para la vida de los niños, de las niñas, para las mujeres y para nosotros hombres, porque en ese modelo genera riesgo para todas las personas y para nosotros mismos, y autoinfringiéndonos violencia. También como el consumo excesivo del alcohol es un facilitador hacia el ejercicio de la violencia, y luego también, aunque hemos avanzado mucho en América Latina y el Caribe, hay un deficiente cumplimiento de la legislación a nivel institucional en nuestros países de América Latina. Tenemos buenas propuestas de un marco jurídico, leyes, propuestas, pero hay una gran impunidad alrededor de sancionar, cuestionar estos actos violentos cometidos por parte de los hombres. En esta figura que estoy compartiendo aquí adelante, este es el último estudio que presentaron en marzo la Organización Panamericana de la Salud, y habla de las vulnerabilidades causadas y vividas por las masculinidades. Miguel hablaba, dentro de este modelo machista y patriarcal, los hombres, en esa socialización patriarcal, ser un hombre dentro de esa masculinidad tradicional es un factor de riesgo para la vida de los niños, de las niñas, la mujer y otros hombres. Entonces, ser un hombre indígena y afrodescendiente es un factor de riesgo frente a otros hombres blancos, estudiados, que hablan un lenguaje, ¿verdad?, que digamos que es el español. Entonces hay vulnerabilidades por pertenecer a un pueblo originario, indígena, afrodescendiente. Hay otro de barreras culturales, sociales, que se han vulnerado frente a un hombre que es del área urbana, que tiene otras condiciones. Entonces no todos los hombres somos iguales. Hay hombres que dentro del machismo, unos hombres valemos menos, otros hombres valemos más. Dentro del machismo, ser un hombre joven no tiene tanto valor dentro de esto. Y este modelo, ser un hombre joven, habla de que hay mayor exposición de la violencia. Suicidio, violencia entre adolescentes, violencia entre jóvenes, delinquiendo, generando diversas maneras del ejercicio de la violencia entre pares hacia otros niños, adolescentes, y también está vinculada alrededor del suicidio. Está vinculado alrededor del comportamiento de no calzar en este modelo de ser hombre, vinculado a las juventudes, al adultocentrismo, al racismo, vinculado a la xenofobia, vinculado a otros factores socioculturales y políticos que están vinculados. También ser un hombre migrante, los hombres migrantes en varias condiciones, Colombia, Venezuela, Nicaragua, vemos también que no solo por haber socializado y nacido con un pene, con dos testículos en ese cuerpo biológico masculino, sino que también las condiciones del entorno social, la precariedad laboral, la salud, la vivienda, frente a otros hombres no gozan de esos mismos derechos que nos hace creer el machismo. También ser un hombre pobre incrementa nuestra mayor vulnerabilidad laboral y social, o sea, que no tenemos garantizados nuestros derechos frente a otros hombres. Ser un hombre desempleado, dentro, como dicen en el machismo, los hombres no trabajamos, pero tenemos un mandato simbólico, o sea, demandar a las mujeres y a los niños, pero también el estar desempleado en una economía global como la que tenemos ahí, los hombres, frente al no poder, como lo dice el machismo, proveer económicamente y dinero a nuestras familias, tenemos problemas con nuestras parejas, con otros hombres del entorno, entonces considera el mismo valor. Cuando sabemos que en esta propuesta de trabajar con los hombres, poder hablar del trabajo implica otras dimensiones del cuidado de los hijos, de las hijas, el trabajo del amor, acompañamiento afectivo, cuando hablamos de factores protectores,
cómo los hombres no dejamos de pensar solamente en el dinero, sí, amor, cariño, corresponsabilidad, diálogo con las parejas. También el ser un hombre gay, bisexual, trans, queer, genera mayores vulnerabilidades, porque dentro del machismo todos los hombres nos deben de gustar las mujeres o aparentar que nos gustan las mujeres si somos homosexuales, gays, trans y esto, o sea, no tenemos valor frente a otros hombres y frente a eso hay otra violación de derechos a los seres humanos cuando tienen su propia identidad sexual, identidad de género alrededor de esto. Y luego también la OPS habla de que esta manera de ser hombre dentro del machismo y el patriarcado, tenemos conductas de riesgo que ponen en riesgo nuestra vida frente a otras personas y también ponemos en riesgo a otras personas, los accidentes viales, accidentes de tránsito, la manera temeraria, los hombres que estamos conduciendo, también nos expone a morir prematuramente. Si no, miremos a nivel de América Latina y el Caribe, a nivel global, la esperanza de vida. ¿Quiénes viven más años? Las mujeres. ¿Quiénes viven menos años? Los hombres, porque esas prácticas, esa sobremortalidad de prácticas de riesgo están vinculadas con esos aprendizajes que ya decía Miguel, los mandatos sociales de género. Entonces, esas prácticas de riesgo están vinculadas con ese hombre tradicional masculino y también en esa manera de ser hombre hay una morbilidad oculta. Tenemos escasos o prácticas de autocuidado. No nos cuidamos nuestra salud, comemos muchas carnes, mucha grasa, el tema del alcohol, el tema de la droga o el tema de prácticas de riesgo asociadas a la vivencia de nuestra salud sexual y salud reproductiva, nuestros vínculos afectivos y vinculadas también a nuestra salud mental. La salud mental de los hombres está asociada a tener problemas, alcohol, droga o vincularse a otra cosa. La salud mental no está asociada a poder hablar, a poder cuidarme, al ejercicio, a una dieta o el hecho de poder reconocer que los hombres somos vulnerables y en hecho o cuando tenemos problemas puedo hablar con Miguel. Miguel, me siento triste, me siento mal, pero pienso en que Miguel va a pensar que soy poco hombre para hablar de los problemas que tengo, que no tengo bien puestos los pantalones. Entonces, el trabajar con los hombres en un contexto de igualdad, de otro tipo de masculinidad, implica que los hombres nos veamos como sujetos vulnerables en los diversos contextos y que la vulnerabilidad no está asociado a ser menos o más hombre. Y aquí en esta gráfica que muestra la Organización Panamericana de Salud, habla de el ciclo de vida de los hombres. Si comenzamos a ver esta tabla, comenzamos a ver desde que los hombres tenemos, desde que nacemos, de los 0 a los 28 días, hay diversas complicaciones, de los 5 a los 59 meses hay diversas principales causas de mortalidad, pero cuando ya empezamos a hablar de los 5 a los 14 años, comenzamos a ver que hay violencia interpersonal, luego de los 15 a los 29, violencia, trauma, suicidio, trastorno de consumo de alcohol, luego vemos de los 20 a los 29 está presente la violencia, accidentes de tránsito, hay cirrosis, VIH, entonces vemos que a partir de esa etapa, de los 10 en adelante, la violencia en esta narrativa construida de ser hombre, está presente en todas las etapas de vida de los hombres. Entonces, este es el modelo de ser hombre el cual queremos promover en nuestras iniciativas de proyectos, programas, o al cual, Miguel decía algo, los hombres en este proceso tenemos que generar nuestro propio discurso de cambio, tenemos que desmantelar discursos maquillados. Por eso a mí el término de nuevas masculinidades no me gusta. Porque ¿qué es lo nuevo? Si trabajamos la masculinidad de hace 60, 70 años y ahora la masculinidad y el marketing global nos vende metrosexuales, Cristiano, Messi, un cuerpo, pero no habla de cómo cuestionar los embarazos subrogados, tener hijos a otro, pagar otros vientres de alquiler, cuestionar el poder en toda su dimensión. Entonces, solo cambio mi estética, mi cuerpo, pero lo que estamos hablando es poder cuestionar todas las relaciones de poder desiguales con los hombres, con los niños, con las mujeres, con otros hombres. Entonces, cualquier proceso de masculinidades que no cuestione las relaciones de poder es puro maquillaje. Pobrecito que los hombres lloran, hablan, ya planchan, ya cargan al bebé. Entonces, cuando es un enfoque sistémico, trastocar todas las dimensiones, cuerpo, mente, alma, pero también lo que decimos en el movimiento feminista, lo personal es político. Cualquier acción que yo haga está vinculada con nosotros, con nosotras. Entonces, a partir de eso, en los estudios que hemos hecho con escala sobre género y masculinidades, con Promundo, el Cultura Salud en Chile y en otros países, encontramos lo que ya les decía. En estas narrativas de los hombres hay alto nivel
de violencia presente. Los hombres fueron testigos de violencia por parte de los padres hacia su mamá. Los hombres recibieron violencia en la calle, recibieron violencia en la escuela, recibieron violencia sufrida en la infancia, o sea, lo que hablan los estudios globales, ¿no? Que aquellos hombres que fueron testigos de violencia o tuvieron presencia de violencia en la niñez o en la infancia, tienen mayores probabilidades de ejercer violencia cuando estén en una etapa adulta, con su pareja, con su hijo. Entonces es importante, entre más temprano comencemos a trabajar con los niños y las niñas de igualdad, de hablar de una coeducación, educación de competencia, que los niños y las niñas pueden hacer las mismas cosas, desmontando lo que decía Miguel de estereotipos de género. Estamos promoviendo que los niños sepan que no hay que tocar el cuerpo de las niñas, que a la hora de hacer educación física y van con el profesor varón y ven que los niños están viendo a las niñas a la hora de cambiarse, el profesor les dice, cuestiona, eso es abuso de los niños hacia las niñas, y no les dice, te estás volviendo un hombrecito, ya te gustan las niñas, qué bonito. Entonces, ¿cómo quitar de las narrativas educativas estos mensajes que vienen afianzando una igualdad despolitizada de la acción, que es que los niños y las niñas tienen los mismos derechos? Entonces es importante generar programas que podemos cuestionar, que los hombres reconozcamos que en nuestras vidas la violencia ha estado presente, pero por supuesto a los hombres nos da vergüenza hablar de la violencia, que mi papá era alcohólico, que violentaba, que hacía lo otro, porque no nos gusta esa versión de la historia. Entonces, ¿cómo poder construir otras narrativas? Decía Miguel, bueno, hoy hablamos en proyectos, no, hay hombres que tienen más números favorables a la actitud de género. ¿Qué es eso? Hay indicadores que medimos, hablamos de conductas y actitudes de género. Una cosa es lo que yo creo, ¿verdad? Como aquellos dicen, fumar es dañino para la salud, y todos fuman, ¿verdad? Aquellas metas que decimos, este año voy a hacer ejercicio 360, pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa que lo que no hago. Entonces, cuando hablamos con los hombres es importante trabajar las conductas y las actitudes, ¿verdad? Que la actitud es lo que los otros piensan de mí, que quieren que yo haga, pero también en mi actitud personal. Entonces, hemos encontrado que muchos hombres que han ejercido violencia contra su pareja es porque también creen que otros amigos deben de ser los que golpean a su pareja cuando no le hacen caso, porque también fueron testigos de la violencia. Entonces, estos hombres que han estado expuestos de su infancia, adolescencia y juventud al tema de la violencia, tienen mayores probabilidades de ejercer violencia contra su hijo, contra su hija, contra su pareja, porque aquí hay algo de lo cual el movimiento Me Too, el Todos Somos Globales, con este compañero Weinstein de Cosby Show, que nos dice que el tema de la legitimidad del uso del poder y el control debemos de cuestionarlo, venga de donde venga. Puede ser mi jefe, mi productor, pero no tiene por qué abusar del poder, del cuerpo de las mujeres. Y yo escuchándolas a ustedes sobre su nueva campaña sobre la prevención de la trata y la explotación sexual, es fundamental trabajar la salud masculina, porque tenemos que desmontar que las mujeres son objetos sexuales. Tenemos que desmontar esas creencias que justifican que las mujeres son objetos sexuales y que los hombres tenemos una sexualidad incontrolable, se lo metió el demonio y tengo que saciar todos mis deseos. Eso es falso. Dentro del machismo, los hombres no creemos eso, y eso está vinculado a por qué los hombres pagan por sexo, está vinculado porque los hombres pagan pornografía, porque aunque sepan de la igualdad, estos hombres, su barrera ética cada vez va bajando más cuando hay un nivel de tolerancia social. Entonces es importante poder trabajar, que los hombres seamos conscientes que las mujeres no nos pertenecen a los hombres, que las mujeres no son objetos sexuales, que los hombres podemos controlar nuestros deseos sexuales, que puedo expresar mi sexualidad de una manera afectiva, amorosa, sin violentar a su pareja, ni ver a otras mujeres como carne fresca, como se habla, ¿no? Los estudios globales, que hay hombres mucho más mayores que se meten con chicas menores para demostrar su virilidad. Entonces, es importante desmontar esa culpabilización de las mujeres como objetos sexuales. Y eso es lo que ha hecho esta industria desde Hollywood, de Cosby Show, de Weinstein, de que todas las actrices famosas cuestionaron. Son mujeres famosas, empoderadas, con un valor, pero aquí está una industria de poder, de no creer estos actos de abuso sexual. Entonces, es importante cuestionar todos los niveles y todas las estructuras del poder, además de la estructura que nos plantea el machismo. Entonces, tenemos que trabajar con esas actitudes de género que justifican la violencia. Uno de los datos que me parece muy preocupante es que en América Latina hay una alta tolerancia social
porque los hombres pagan sexo. Y todo el mundo dice, pero si es el trabajo más viejo de la historia, si también es trabajo sexual, ¿qué pasa con eso? Los hombres son pervertidos y son hombres comunes y corrientes. Si no, revisen el estudio que ha hecho la OIM a nivel de América Latina. Son hombres doctores, profesionales, todos los títulos. O sea, no es por una cuestión de educación, tiene que ver con actitudes de género. ¿Cuál es el club de amigos que concibe que está bien que este hombre pague por sexo? Porque no tiene su pareja, está solo, no hace ningún daño, pero no cuestiona ese poder patriarcal y machista. Entonces es importante pensar en una campaña que lo que decía Miguel va a ser que va a cuestionar la conducta, va a cuestionar las actitudes o va a cuestionar las prácticas, porque una cosa está vinculada a la otra. Porque sin duda alguna nuestras campañas de comunicación tienen límites, tienen un cierto alcance que cuestiona, que sanciona, pero también hay otros elementos vinculados alrededor de eso. Entonces, esto es el estudio que luego le puedo compartir los links, ¿no? Que hicimos el estudio en Brasil, Chile y México, ¿no? Entonces vemos que para muchos hombres el rol más importante de la mujer es cuidar el hogar, cuidar a los hijos o las hijas, no. Los hombres no hablan sobre sexo, solo practican. Entonces también hay una creencia de que los hombres, ¿para qué tienen que hablar de eso? Son las mujeres las que hablan. Los hombres practican, van al hecho. Entonces es importante poder cuestionar por qué los hombres no hablamos de eso. Y sin duda alguna hay varios estudios que hablan que los hombres quieren mucho más experiencias sexuales que vínculos afectivos en sus relaciones. Entonces, y eso por supuesto también está asociado a estos otros elementos, ¿no? Bueno, esto hemos hablado del contexto violento, el uso de las armas. Les decía también que dentro de estas expresiones de la violencia aparece el alcohol como facilitador, no como un detonante, es un facilitador. Hay violencia, hay vulnerabilidad de condiciones de la pobreza, de contexto, de otros elementos, pero el alcohol también es otro facilitador vinculado al ejercicio de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en América Latina? Bueno, encontramos que hay algunos países como Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela que destinan recursos del erario público del Estado para hacer talleres con los hombres, para la prevención de la violencia, pero no hay un plan que destine un recurso como un programa a lo largo de un periodo sistemático que va hablando de cómo estos programas van teniendo éxito y cómo están aumentando las garantías para el trabajo con los hombres. Sin embargo, ahí han incorporado el tema de trabajar con los hombres en algunos planes. Que lo cumplan en la práctica es otra realidad. Entonces, en la región de América Latina hay diversos programas y hay varias evaluaciones y muy buenas prácticas. En Chile, nuestros colegas de Cultura y Salud, Pancho Aguayo, han trabajado un programa H, que es el programa de hombres jóvenes, que son un programa que se trabaja a lo largo de 1 año y medio, 16 sesiones de un enfoque transformador de género. Lo que habla Miguel, transformador de género implica que yo genere mi propia reflexión crítica de esa experiencia negativa de ser hombre, la transforme en conductas positivas para ser hombre, yo que tengo un beneficio personal con los hijos, con la familia, pero que no sea un cambio, que no sea un maquillaje, ¿verdad? Para ser un bonito Uber sexual, metrosexual, esto que nos vende el mercadeo, sino un proceso de transformación de esas expresiones machistas y que está vinculado con sesiones de reflexión desde los hombres, hablando en primera persona, reflexionan sobre identidad de género, sexualidad, afectividad, el manejo del enojo, el manejo de la ira, el tema del trabajo comunitario, el tema de la paternidad y los cuidados y de la sexualidad masculina. Y este es un programa que está vinculado con sesiones de reflexión individual de hombres con hombres, que lo vincula con trabajo comunitario, porque ¿qué vamos a hacer los hombres con este discurso? Hay que ponerlo en práctica. Vamos a transformar esa práctica en la vida, en el momento que hablemos con otros hombres a nivel de la comunidad, a nivel del espacio y también generando acciones positivas. Los hombres tenemos que ser protagonistas de nuestros propios cambios y hablar de hombre a hombre, no solamente hablar del alcohol, de las mujeres, del fútbol, sino hablar de otra dimensión de los hijos, de las hijas, de los problemas personales, del amor, del ocio, de todos los elementos y acciones vinculadas a la comunidad. Entonces, que no sean acciones aisladas, solo talleres, sino vinculadas a trabajo comunitario, con una campaña social, educativa y que nos interpele también con otros hombres. También hemos trabajado con el fútbol, las escuelas de fútbol, que aprovechamos el deporte como un espacio masculinizado de la violencia de los hombres para allá, para poder reflexionar cómo ejerzo la violencia,
cómo dentro de las escuelas de fútbol hay una cultura deportiva patriarcal y machista, que hablan de sos un puto, sos un cuero, sos marica, este tipo de cosas, que implica estos elementos que sostienen que mientras jueguen se divierten, pero están a través del deporte promoviendo la cultura agresiva y violenta que vulnera los derechos de otros hombres y otras mujeres. Luego también hemos trabajado con la policía en Perú, porque también es importante que las fuerzas uniformadas en esos cuerpos patriarcales, jerárquicos, cuestionar esas maneras de ser hombre, de hablar de... Una vez estaba haciendo un taller con los policías en Perú y uno de los hombres me dice, mire, profesor Douglas, usted habla de que los hombres tenemos que hablar de vulnerabilidad. Anoche fui a la Plaza Central, había un hombre alto, fuerte y estaba haciendo desorden público y me dice mi jefe, anda a ponerle la esposa, atraparlo y lo llevamos detenido. Y yo le digo, mire jefe, ese hombre es más fuerte que yo. Ese hombre me puede golpear. Y entonces mi jefe me dice, es que acaso no sos hombre, no sos policía y andas con esa arma. Entonces ahí es importante poder cuestionar cuál es la labor ciudadana en el rol de los hombres policías, que también, aunque tengan armas, ese cuerpo policial también, sus derechos vulneran hacia ese mismo cuerpo. Entonces es importante trabajar en esa reflexión. Luego también hemos trabajado con una serie de televisión en Nicaragua, una novela en televisión como la que hay en Bolivia con mis colegas de CETAC, El Macho, donde hablamos de los temas con los hombres, donde ponemos en agenda pública los problemas que tenemos los hombres, cuestionarlo, problematizar la igualdad y la desigualdad para poder decir cómo me siento con esa manera de ser hombre. Luego también hemos trabajado con varios hombres en Costa Rica, atendiendo a hombres agresores que han ejercido violencia, grupos de reflexión, terapias conductuales, conductivistas, terapias personalizadas y una línea telefónica que cuando los hombres se sienten que van a agredir a otra persona, hay una línea telefónica, hay una persona que está para asistirlo, respira profunda, con calma, ¿qué te pasa? Para poder hablar y reflexionar de la violencia. Y luego también hay diversas campañas como la de ONU Mujeres, He for She, donde los hombres por ellas, pero sin desmontar, ¿verdad?, esta idea patriarcal que es que los hombres tenemos que cuidar a las mujeres. No, sino es que los hombres tenemos que ser conscientes de las desigualdades que este modelo machista patriarcal pone en evidencia a las mujeres en la calle, en la cama, en la casa, en todas las diversidades de las expresiones de relación. Y luego, como escuché ahí a Miguel hablando de indicadores, bueno, una de las cosas difíciles que tenemos en este trabajo con los hombres y la masculinidad a nivel global es cómo medimos los cambios. ¿Cómo medimos los cambios? Si sabemos que el ser humano es complejo, es diverso. Estos indicadores de cambio no registran la fotografía completa del ser humano en la dimensión del cambio. Entonces, muchas de estas evaluaciones experimentales, cuasi experimentales o instrumentos tienen limitaciones. Entonces hay que preguntarse, ¿qué queremos hacer con los hombres? ¿Qué queremos que cambien a lo largo de 3, 4, 5, 6 meses? ¿Los queremos en nuestros talleres? ¿Los queremos con un discurso? ¿O queremos que en la comunidad sean voceros de cambio? ¿Qué es lo que queremos con los hombres? Para que a partir de eso podamos construir indicadores que le den salida a las actividades y los proyectos que la cooperación en los donantes nos dicen, 300 hombres, 300 talleres, tantos sensibilizados, tantos cambiados. Entonces es importante pensar que hay diversas metodologías en esto. Nosotros hemos utilizado la escala de género, la escala GEM sobre género y masculinidades, que nos da una mirada de conocimiento, actitud y práctica combinada con investigación cualitativa, de lo que Miguel también hacía cuenta. ¿Cómo estamos registrando esa historia cualitativa de los hombres del cambio? Y nos enfocamos desde un enfoque positivo, porque cuando hacemos estudios vemos 1000 hombres agreden, pero hay 10 que no agreden. Entonces, ¿cómo cambiamos esos 10 que no están agrediendo? ¿Qué tienen estos hombres que queremos hacer una receta para poder utilizarlo, traspolarlo con otros hombres? Voy a avanzar por el tiempo. Entonces, algunos retos y desafíos para la prevención de la violencia contra la mujer. Y aquí entra explotación sexual comercial, la trata, es cómo lograr que los hombres seamos parte de la solución. Si los hombres asumimos que la violencia también es parte de nosotros, también los hombres podemos ser la solución. Comenzar a trabajar desde más temprano con los niños y las niñas. Con los niños, adolescentes, jóvenes, estamos promoviendo un modelo educativo de ser hombre. Y con los adultos es un modelo reeducativo de ser hombre. También hablar con las mujeres, hermanas, parejas, miembros, de ese hombre que está en el taller, está cambiando, que a partir de los talleres, qué ha hecho, qué ha pasado. No solamente tener a los hombres como oyentes de los cambios, también poder diseñar
programas transformadores, que es lo que Miguel hablaba, transformadores que los hombres asumamos nuestro propio cambio, no que los facilitadores nos pongan el machómetro, el machistómetro, que tan macho soy y esto, sino que es un proceso de concientización, conciencia y una acción positiva, y también involucrar a los hombres para hacer control social. ¿Y qué hablamos de control social? Tenemos que desmantelar la complicidad masculina. No podemos ver que otros hombres están abusando del cuerpo de una niña y nos quedamos callados. No podemos saber que tenemos amigos que pagan por sexo y violenta a otros cuerpos. No podemos, en nuestro barrio, si sabemos que hay espacio y presiones de los niños de otras maneras, hombres que vulneran los derechos de las niñas, no nos debemos de quedar callados porque tenemos omisión de responsabilidad. Entonces los hombres tenemos que desmontar la complicidad machista, en todos los niveles. Tenemos que trabajar con los hombres de la igualdad. ¿Qué beneficios tengo yo participando en estos talleres? ¿Qué gano yo? Y se lo decimos de manera sencilla. Mejoras tu vida con vos mismo, con tus hijos, con vos, prácticas de cuidado, en tu casa, relación de pareja, y habla contigo, te sentís más tranquilo de no demostrar 24/7, 365 que sos un hombre, sino cuáles son los beneficios a nivel individual, familiar, comunitario. También es importante que los hombres desmontemos el silencio, que hablemos de la violencia, que este cuerpo tiene una memoria histórica, porque también en los trabajos de masculinidad hay que trabajar el cuerpo. Hay una memoria histórica que nos conecta con nuestra infancia, la realidad, que hay que trabajarla, pero por supuesto, ya decía Gonzalo, eso cuando tocamos el cuerpo de los hombres, o sos marica, nos da temor, porque está asociado que este cuerpo a los hombres no nos pertenece, sino les pertenece a las mujeres, a diferencia de que el cuerpo de la mujer es un templo, se cuida, se entrega, los hombres un cuerpo de todo. Entonces tenemos que cambiar esta narrativa para poder conectarnos a una sexualidad mucho más plena, afectiva, que no violente los derechos de los niños, de las niñas, en todos los niveles. Es importante poder trabajar con un discurso, ¿verdad? Cuando los hombres me escuchan a mí, qué aburrido, soy muy académico, o cuando trabajo en los barrios, en el Alto, en Santa Cruz, ¿con cuál lenguaje le quiero llegar a los hombres? ¿Con qué narrativas? ¿Con qué metodología? Que no sea una terapia de shock, porque nadie cambia a nadie. Nosotros somos facilitadores de procesos educativos, de generar reflexión, y a partir de su reflexión, su aprendizaje, vinculado a esta propuesta integral, dimensión afectiva, cuerpo. También es importante decir, aquí voy a trabajar con los hombres, no hacer rótulos, aquí trabajamos con hombres agresores, aquí trabajamos con hombres que pagan por sexo. Tenemos que hacerle un enfoque positivo, donde los hombres nos sentamos atraídos para poder llegar a nuestros talleres. Si los hombres no vienen a nuestras aulas, a los grandes hoteles, a los centros de capacitación, vamos al bus, vamos al mercado, vamos al telemetro y hacemos actividades donde son espacios masculinizados para poder trabajar estos elementos. Es importante que hagamos una investigación. Si vamos a hacer una campaña, por favor, hacer una investigación de cuál es el target group, el grupo dirigido a la campaña, cuál es la mentalidad de estos hombres, qué consumen, qué no consumen, cuál es su biografía, para que en su biografía nuestra campaña impacte. Yo veo la televisión, me siento llamado, como esa película, ¿verdad? Que me conectan lo emocional socioafectivo a este tipo de cosas, para que luego podamos diseñar una campaña que se evalúe, que hablemos de mensajes que sean positivos para cambiar, porque ya estamos cansados de estos mensajes negativos en la televisión. Un hombre mata a una mujer, una niña, un hombre mata, la televisión mata. Necesitamos un lenguaje positivo que nos conecte con el cambio que queremos hacer. Y una cosa muy importante que hemos encontrado para terminar, es nosotros en el Alto, en Bolivia, con Banco Mundial, hemos hecho el programa P, el programa de paternidades. Y el programa de paternidades es una manera muy positiva que los hombres se sientan llamados y conectados al cambio con mi hijo, con mi hija. No voy a pagar por sexo, no compro. Hablan con la pareja, hablan con los vecinos. Hay otros hombres que están hablando de los cuidados. Entonces, con un lenguaje positivo, de par a par con otros hombres que trabajamos todas las dimensiones. Entonces, tenemos una experiencia interesante en Bolivia. Estamos trabajando ahí con nuestros colegas en Bolivia. Este programa está evaluado, ¿verdad?, para poder compartir. Chile, Nicaragua, Guatemala. Entonces son programas interesantes para los hombres, y también se vinculan acciones de la salud, la educación, el trabajo, y también se vincula con centros de servicio, porque una de las cosas que encontramos es que los hombres no acuden a los centros de salud, solo cuando se están muriendo. Entonces, como también es un programa vincularlos a centros de servicio de la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, cáncer de próstata, planificación familiar, el tema prenatal, postnatal, acompañamiento de la vacuna. Entonces, ver a los hombres como una dimensión
no solamente con un tema, también poder trabajar con los hombres y sus parejas. También es importante hablar de una cultura de paz, sistematizar estas propuestas y estas lecciones. Ahí termino porque me he extendido muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que ambas presentaciones nos dejan pensando, ¿no? Hay muchas cosas por trabajar, muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Y no sé si quieren que pasemos a las preguntas, si en el público hay alguna pregunta tanto para Douglas como para Miguel. Mientras van organizando sus preguntas, yo por un lado les voy a iniciar la votación, así ya nos van dejando el feedback del día de hoy. Y mientras también les voy leyendo algunos de los comentarios que ingresaron por el chat. Tamar nos dice, felicitaciones, un verdadero aprendizaje, muchas gracias por la invitación. Y si por favor nos ayudan facilitando estas grandes reflexiones y nos pasan un email, que ya tomé nota de ese email para después pasarle información sobre las publicaciones que mencionaron, las presentaciones y la grabación del video. Como hay infinitas, nos dice Eduardo Morán, como hay infinitas maneras de ser varón, tanto como las hay de mujeres, las masculinidades son respuestas a las interrelaciones. Cualquier cambio se podría lograr en la interrelación de varones y mujeres. Si actuamos con un solo elemento, no quedará ningún resultado permanente. Cruz, un cierrecito por el tema de mi turno que estoy cubriendo hasta las 8 en la emergencia acá. Decirles algo importante, como decía Douglas, ¿no? Esto es una construcción y una deconstrucción continua en los diferentes áreas, en los diferentes contextos, en el micro, macro, etnosistema, y ahí vamos a empezar a mirar, digamos, justamente estas reflexiones profundas. Pero no debe ser maquillaje, estoy muy de acuerdo con Douglas, porque si hacemos maquillaje, volvemos a perder esa transformación que estamos buscando. Lo decía también desde el principio, la violencia no tiene ningún justificativo, no tiene, y no ayuda a nadie. Entonces hay que atacar a la violencia, no a las personas. Entonces yo ahí digo, la violencia no tiene rostro de hombre ni de mujer. La violencia es violencia y daña a hombres, daña a mujeres. Y por lo tanto, eso hay que trabajar. Entonces hay temas centrales que hay que profundizar y empezar a mirar los métodos, los enfoques, las áreas, los diferentes sectores. Y a partir de ahí, empezar a mirar, cuando le decía a Douglas, indicadores, pero no indicadores medibles, decir, hemos transformado esto, sino cuán profundo ha sido el cambio y sostenible es el cambio. Porque si no es sostenible, como todo, acaba el proyecto y el financiamiento y se acabó la idea. Y la idea no sería eso, no sería para responder a un proyecto de financiamiento, sino responder a una necesidad que años de años los hombres lo estamos sintiendo y lo estamos transformando poco a poco. Eso sería a nivel de un aporte global para mí y me encantaría tener un espacio con mayor tiempo, si quieren, para profundizar. Y gracias, Douglas, de verdad, excelente los ambientes, los espacios y todo. Y este es un tema que hay que continuar trabajando, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Bueno, comentarles, colega, que en el caso de América Latina, en el caso de Honduras, hay una red de masculinidad hondureña, está en el Centro Bartolomé Las Casas, un colectivo de jóvenes en Honduras, hay un colectivo de jóvenes en El Salvador, Centro Bartolomé Las Casas, Cultura Más Paz, Escuela de Juventud, en Guatemala está la Red de Hombres, Costa Rica, la Red de Costarricense Masculinidad, Instituto WEM, en Panamá, Grupo de Hombres Creciendo, en el caso de Colombia tenemos la Mesa Nacional de Masculinidades y la Red de Grupos Colectivos Antipatriarcales, luego también en Buenos Aires, Instituto de Masculinidades Sociales, el Colegio Antipatriarcal, el Lucho, Juan Carlos. Bueno, en Chile tenemos varias expresiones ahí con M, con la red Entrelazando de Chile, con Pancho Aguay y otros colegas, Pamela Saavedra. En el caso de Perú tenemos la red peruana de masculinidades, la Piura también de masculinidades. En Bolivia tenemos a los colegas de CISTAC, están Gustavo Delgado, mi amigo ahí en el Alto, y luego también nosotros ahorita decirles que hemos hecho un estudio nacional en Bolivia sobre actitudes de género que vamos a presentar en los próximos meses con el Banco Mundial y con Embajada Sueca y Promundo sobre los imaginarios sociales de los hombres. Entonces también tenemos muchos datos evaluados de Bolivia. En el caso de Brasil tenemos la Red por la Igualdad, la Equidad en Río de Janeiro, en Recife,
en Venezuela, un grupo de colegas que trabajan para la prevención de violencias. Bueno, en Trinidad y Tobago tenemos Carimán, San Lucia, en varios lugares. Y luego así tenemos, no sé qué país se me ha olvidado, a México, Red Cómplices por la Equidad, tenemos allá. Entonces tenemos diversas organizaciones que trabajan con los hombres y la masculinidad en estos países. Yo con gusto les puedo compartir los datos para que también, si van a pensar en una campaña para la prevención de la explotación sexual comercial, que también tengan aliados en los territorios que se vinculen a fortalecer o ampliar las acciones que van a estar trabajando sobre este proceso. Otro de los elementos que plantean ahí, yo creo que es importante poder trabajar una masculinidad de un enfoque integral, ¿verdad? No hacer acciones aisladas. Con los hombres un tallercito, si vamos a hacer un proceso con los hombres, que sea un programa sistemático, de un proceso continuo, con tiempo, para generar cambio. Un taller, dos no hacen cambio. Entonces es importante pensar qué es lo que queremos realizar, qué es lo que queremos hacer. Y también es importante generar alianzas con otros grupos que promuevan los enfoques vinculados a nuestras organizaciones. Porque también, aquí Miguel decía, hombres por la igualdad, pero también en América Latina los fundamentalismos han avanzado. Hay grupos de hombres que están en contra de los que promovemos la igualdad y los derechos. Entonces hay grupos de hombres que solamente quieren los derechos masculinos, no quieren nada con las mujeres, nada de la igualdad. Las parejas no quieren nada con el movimiento de mujeres, no quieren nada con las organizaciones sociales. Entonces es importante hablar de cuál es el enfoque de masculinidades, qué queremos trabajar, qué queremos promover, para que cuando lo busquen o promuevan la campaña, se les van a acercar a otros grupos que quieren promover grupos antiderechos de otros niveles en toda la dimensión. Entonces es importante tener presente y claro estos elementos. Ok. Clarísimo, Bueno, pues. muchísimas gracias. Muchas gracias. Por acá sí entró una pregunta acá por el costadito, si puede ser, no sé, Miguel, si necesitas retirarte no hay problema, yo entiendo que estabas justo, tenías como un compromiso de trabajo, así no te preocupes. Justo con el tema de la emergencia. Agradecemos mucho, Miguel. Un abrazo. Mucho gusto, Miguel. Un abrazo, Miguel. Estamos en contacto. Con mucho gusto. Nos volvemos a encontrar y podemos continuar el proceso, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, que sigas bien. Gracias. Gracias, Miguel. Acá Eduardo Morán nos pregunta, ¿hay violencias femeninas bastante ocultas o que parecen invisibles a simple vista? Alianzas invisibles, ¿cómo no? Violencias invisibles. Sí, por ejemplo. Supongo que desde las mujeres. Yo no me gustaría hablar sobre eso, ¿sabes? Porque esto es también hablar de victimizar y responsabilizar a la mujer de eso. Creo que los hombres debemos de asumir el ejercicio de nuestra violencia hacia los cuerpos de otras personas, pero no puedo hablar por las mujeres, no puedo hablar por ellas. Y una de las cosas que nos promueve, y también con el backlash, con el fundamentalismo económico, cultural, en todas las dimensiones, es que hay una tendencia a competir, y es que también las mujeres son violentas, las mujeres son agresistas, es que las mujeres feministas son radicales y este tipo de elementos. Entonces yo creo que es importante hablar que los hombres asumamos nuestro comportamiento en el ejercicio de la violencia con los niños, con las niñas, con las mujeres, y asumamos de eso. No tenemos que decir que las mujeres también son violentas, las mujeres también matan. No, aquí tenemos que ver que es un sistema patriarcal machista otorgado hacia los cuerpos de los hombres y enfoque superior la mujer. Entonces, por supuesto, entre las violencias invisibles hay violencias sutiles, cuando hablamos de los micromachismos, ¿no? O sea, hombres que pueden hablar bonito, así como yo, y a lo mejor soy violento con mis hijos, con las mujeres, creo que no tienen competencia, soy bipolite, ¿verdad? Muy políticamente correcto, pero en mi adentro pienso que mis colegas mujeres no son buenas jefas, no son buenas trabajadoras, no conducen bien, no tienen altas capacidades. Entonces es importante ir trabajando como la cebolla, ¿no? Capa a capa, trabajando parte por parte, todas esas diversas expresiones de la violencia y en ese diálogo poder ver cómo mejoramos, qué alianzas hacemos para la prevención de la violencia y en vez de buscar responsables, este tipo de cosas es asumir en cada una de nuestras responsabilidades. Ya, gracias. Y acá Natalia también nos hace otra pregunta. ¿Han encontrado resistencias y cómo las han enfrentado? Supongo que en el trabajo con los hombres, también en los talleres, ¿no es cierto, Natalia? Si querés ahondar a la pregunta, adelante. Bueno, Natalia, claro que sí, sin duda, Natalia, muchos de los hombres que van a los talleres tienen miedo de que se feminicen. Y quiero decir que se feminicen es que sean demasiado susceptibles, sensibles, que se vuelvan blandengue,
o en el mal término de la palabra, ¿no? Entonces tienen miedo a feminizarse porque tienen una mirada de que es que ahora los hombres van a cambiar y mandan a mujeres. Entonces, en ese proceso, la primera resistencia es, ¿para qué voy a ir? ¿Qué gano con eso? Yo soy hombre machista, heterosexual, que me gusta la mujer, tengo hijos, estoy probado, entonces hay resistencia, pero luego, por eso yo propongo que es importante trabajar de un enfoque positivo. Hoy vamos a hablar sobre masculinidades y paternidades, pero si solo hablas de nuevas masculinidades, no está bien fácil digerir esta palabra. Entonces es importante ponerle nombre. Hoy vamos a hablar los hombres y el medio ambiente, los hombres y el cuidado, los hombres y el amor, los hombres y la educación, porque eso nos hace un llamado a poder generar la reflexión. Entonces, ¿qué hemos hecho para disminuir las barreras? Identificamos líderes comunitarios que ellos se sienten, el líder en mi comunidad es un hombre respetuoso, buen papá, bien amigable. Entonces buscamos a figuras comunitarias, líderes que tengan buen práctica, discurso para que hablen con ellos, los invitamos, encontramos algunos pastores avanzado, progresista, la prevención de violencia, entonces se sienten llamados por estos otros hombres, hacemos talleres, hacemos una convivencia familiar y les presentamos una película, jugamos fútbol y hablamos un rato sobre cuáles son las últimas preocupaciones que hemos tenido los hombres con emergencia, el miedo, estar encerrados, la muerte. Entonces, esa resistencia es importante en el primer espacio que los hombres hablaron. ¿Por qué viniste a este primer taller? Mi mujer me mandó, es que mi jefe a la fuerza. Entonces, hablemos de esos temores para que los hombres puedan ser sinceros y a partir de eso los vamos motivando con acciones que tengan que ver que ni los vamos a cambiar de sexo, ni les vamos a cambiar ese cuerpo, solo si ellos deciden. Y los cambios tienen que ser promovidos por cada hombre, no los presionamos. Claro, hacemos el push de comportamiento, queremos la igualdad para los niños y las niñas, queremos que las mujeres tengan los mismos derechos que tenemos los hombres. Entonces el push de comportamiento tiene que ver un enfoque positivo de las ganancias para los hombres, actividades lúdicas, un lenguaje, si es con hombres urbanos, agricultores, motoristas, pilotos. Tenemos que adecuar la metodología de la interpretación para el medio. Si son hombres empresarios, somos hombres empresarios, le hablamos del marketing global, aparentamos ser grandes Bill Gates, grandes hombres, grandes mujeres de eso para que se sientan conectadas, porque los hombres son muy visuales, ¿verdad? En esa parte, entonces tienen que ser llamadas. Entonces hay metodologías, hay pedagogías, hay estrategias para poder sumarnos. Por eso yo le decía que es importante en las campañas educativas es quién nos llama a cambiar, para qué quiero cambiar, qué gano para cambiar. O me están diciendo que soy macho, que pago por sexo, que no valgo nada, entonces esa campaña está lejos de mí. A mí me hace mucho la reflexión de Chile, los cafés con pierna, ¿no? Tú lo ves ahí, ¿no? La igualdad, despolitizada, un montón de cosas. Entonces, acercarnos a esa conducta, a ese imaginario. Entonces es importante pensar y hacer un estudio de la resistencia para poder trabajar con ellos, ¿no? Pero sí. Muchas gracias, Douglas. Claro, y sería eso, ¿no? ¿Cómo los atraes a los talleres? Porque a mí nos ha pasado, creo, a todos, ¿no? Cuando organizas estos eventos participativos, hablaremos un taller de violencia, y no aparece ni uno, ¿no? Claro, también tenemos que ver los horarios, ¿no? Porque pensamos de 8 a 5 el taller, hay que hacer de 5 a 7 los domingos, en la mañana, 1 hora. Tenemos que ir al mundo masculino, a sumarnos, a saber y luego poder engancharlos, en el buen término de la palabra, motivarlos para que vean, porque como la igualdad no está para los hombres, tenemos privilegio y otras cosas, entonces no nos sentimos llamados. Acá pregunta Patricia si conocen a alguien sobre este movimiento en Ecuador. Sí, claro que sí. En Ecuador, mi querido amigo Leonardo García, de Articulación de Masculinidades, trabaja mucho sobre paternidad y cuidado. Hay diversos colegas que estamos armando una red de masculinidad de Ecuador. Comentarles que en el 2021 vamos a tener el 8º coloquio de estudio de masculinidades, que es un evento de académicos, de activistas, ONG, hombres y mujeres, que compartimos las diversas experiencias de intervención en América Latina, el Caribe y el mundo, para hablar desde lo más práctico o sencillo, de lo más académico. Entonces, en Ecuador, te puedo recomendar a mi colega Leonardo García, que también es docente académico de la universidad. Dejan también una reflexión, acá Eduardo Morán nos deja una reflexión en el chat que dice: así como la violencia social influencia en la violencia de las personas, y si la violencia de los unos motiva
la violencia en otros, sin querer con ello justificar, pero sí permite comprender su dinámica, la génesis y su proceso. Si nos amamos de verdad, la violencia no tiene lugar. Claro, pero aquí tenemos que desmontar el amor romántico, ¿ok? Tenemos que trabajar una cosa que tenemos que hablar con los hombres, y otra ayer es el amor romántico, ¿no? El amor romántico, que otro elemento, ¿verdad? De los privilegios. ¿Qué es amar, verdad? El amar en igualdad, en qué condiciones, y el tema de la dependencia emocional, afectiva, la relación, porque amar, por supuesto, yo creo que del amor nos debemos de vincular, ¿no? Cuando hablamos también de las religiones, ¿no? El amor al prójimo, a la prójima, ¿qué implica? ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana esto con hechos concretos y elementos? Entonces es importante hablar del amor que no violente los derechos de otros y de otras. Igual también de nuestros hijos, nuestras hijas. Yo como soy tu mamá, en el amor del amor te hago esto. Entonces tenemos que hablar sobre ese tipo de elementos. Y permitirse el amor también, porque todos estos limitantes, todos estos mandatos también les lastiman a los hombres, ¿no? Esa idea de por ahí el héroe, Superman, el llanero solitario, que ellos mismos son suficientes para sí mismos y no necesitan de nadie más, ¿no? El que yo solo puedo con el mundo, soy el salvador y a mí no necesito que nadie venga a salvarme. Entonces, eso también afecta cómo se relacionan los hombres con las mujeres, ¿no? Esa capacidad de poder tener una relación a largo plazo. Sí, es importante también hablar del amor en algunos momentos. Claro, no, sin duda alguna. Gracias, Eduardo. Dice, habla del amor, por supuesto, entiendo, Eduardo, gracias que te refieres al amor en toda su dimensión. Y no quiero decir que tú estás hablando de eso, sino del amor de esa manera más estructural y dimensional de lo que estamos hablando. Y luego alguien habla de propuestas, metodologías de trabajo. Comentarles que hay 5.831, 7.000, 11.000 manuales sobre masculinidades. Manual H, M, D, trabajando con los hombres, con los niños. Hay diversas metodologías para el trabajo con los hombres. Si vamos a trabajar con los niños y las niñas, es una metodología con adolescentes, con hombres adultos, con hombres de los grupos, por ejemplo, en Bolivia, con los hombres aymara, trabajamos otra metodología, desde la cosmovisión, trabajar con hombres bisexuales, gay, trans, hombres de la urbana, rural, hay diversas metodologías que es importante, antes de aplicar una metodología, es importante conocerla, vivenciarla, porque si no, también hay terapias de shock, ¿no? Donde llegamos a cuestionar a los hombres, vos sos machista, malo, 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 y los hombres en vez de querer estar ahí se van. Entonces es importante conocer estas metodologías y generalmente comentarte que nosotros utilizamos mucho esta mirada de Paulo Freire, de educación popular, ¿no? De educación popular, trabajamos mucho la lúdica, el juego, la biodanza, porque hay que trabajar el cuerpo, no solo la parte de conocimiento. Entonces, combinar metodología de educación popular, el juego, la lúdica, la danza y otras expresiones de la educación popular más cercanas a los públicos con los cuales trabajamos. Y con los hombres jóvenes, poder trabajar mucho con las tecnologías, la comunicación digital, los medios, para poder hacerlo mucho más atractivo y más interesante, ¿no? Con apps también famosas. Sí, y en cuanto también, si puedo ahí meter la cuchara, Promundo tiene unos manuales muy interesantes y como ellos trabajan con el público de Brasil, seguramente también culturalmente haga mucha resonancia con el de Paraguay. Así que sí. Promundo también tiene lindos materiales. Sí, claro que sí. También estamos en Uruguay ahí con nuestro colega Darío, ¿verdad? El Centro de Estudio con los Hombres. En Paraguay, nuestros colegas del Cambio allá. Entonces, digamos que estas redes en América Latina tenemos una propuesta de cambio de metodologías participativas, lúdicas, popular, de interacción, y que hay diversas propuestas manuales. Yo sin duda alguna, después Mari te puedo mandar ahí algunos links para que puedan ver la gran gama de materiales que hay y que pueden ser utilizados de la misma manera, pero por supuesto siempre es importante adecuarlo al territorio cultural, religioso, cultural, económico, para poder generar las reflexiones que necesitamos desarrollar. En Perú tenemos la red peruana de masculinidades. También está mi gran amigo Miguel Ramos en Perú, ahí de la Universidad Peruana. Entonces hay una red y también Piura, varias organizaciones. Luego, aquí también, cuando hablo de Freire, hablo de educación popular, pero la vinculamos desde un enfoque sistémico, hay enfoque gestal, bioenergético, hay varias mezclas, ¿no? De biodanza, varios métodos experimentales, lúdicos, interactivos, que nos ayudan a generar estos espacios de reflexión con los hombres
y con las mujeres también. Y también hacemos procesos de masculinidades con las mujeres, porque también los hombres, el cambio relacional, ¿verdad? Si los hombres cambiamos también, como hemos sido socializados en el machismo, la mujer también tiene algunas prácticas machistas. Entonces también es importante trabajar con los hombres, con las parejas, con las mujeres, con los niños, este cambio, ¿no? de diálogo, de los cuidados. También trabajamos relaciones de pareja, cuidado, amor, planificación. Es paso a paso, ¿no? Dependiendo los temas con los cuales se va a trabajar en estas dimensiones. Y acá Patricia también nos dice, debemos como congregación plantear este programa en todos nuestros proyectos sociales, ya que trabajamos mayoritariamente con mujeres que han sido vulneradas en sus derechos. Y sí, ¿no es cierto?, tener esa integralidad y poder trabajar con todo el grupo familiar y no solamente con la mujer, ¿no? Porque después terminamos de trabajar con la mujer, pero ella vuelve a casa, así que... Sí, yo creo que aquí, sí, es un elemento muy importante, gracias por recordarlo. Creo que es importante poder trabajar con los hombres sobre las vulnerabilidades del machismo, del patriarcado, sin dejar de trabajar con las mujeres. Eso es importante, ¿no? Porque nuestra discusión global que tenemos es que los hombres en el trabajo con las masculinidades no queremos competir por los recursos escasos y limitados que hay, y sabemos que la atención en la emergencia, lo fundamental son las niñas, las mujeres, todos los impactos. Pero por supuesto es importante de pensar que si no tenemos esos fondos hay que comenzar a desarrollar estrategias para acercarnos a los hombres poco a poco. No es que ahora tienen un programa solo para mujeres, ahora van con los hombres, no es eso, ¿no? Es importante pensar cómo nuestro programa puede aportar a una estrategia que vincule, que ya no se sigan repitiendo estas mismas vulneraciones de los derechos de las niñas, de las mujeres, y que generemos, que vamos avanzando, ¿no? Que estos hombres dejen de agredir a las mujeres en esas otras dimensiones, sin perder de vista las urgencias, la emergencia y los grupos a los cuales trabajamos. No sería irresponsable decir, no, ya dejen eso, van con los hombres, sino que es importante pensar cómo seguir trabajando con los quienes trabajando y desarrollar una estrategia poco a poco que nos ayude a mejorar el impacto de la promoción de los derechos de las mujeres en todas sus condiciones. Muchísimas gracias. Acá siguen entrando mensajes de agradecimiento por las presentaciones, por la claridad, por hacernos pensar y por hacernos reflexionar sobre un tema que sin duda alguna tenemos que empezar a incorporar en todos nuestros proyectos. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Douglas, a Miguel también, que ya se tuvo que ir. La verdad que ha sido un excelente webinario, nos quedamos con muchísimas cosas sobre las cuales tenemos que seguir reflexionando. Acá también dice, en Nicaragua hace un año una socióloga dio un taller, cómo afecta el machismo a hombres y mujeres y cómo lo reproducimos cada uno con sus características. Así Sí, sin duda alguna es algo que tenemos. Claro, sí, una colega, Mónica Salaquí, de Chile, chilena, que ahora, que vive en Nicaragua, ahora en Chile, que ha hecho un proceso de, por supuesto, que cómo el machismo afecta a los hombres y a las mujeres en ese enfoque relacional, y por supuesto, hay que trabajar con los hombres, pero también es importante desmontar en esa relación estas prácticas machistas, ¿no? Pero no responsabilizar a las mujeres, porque siempre dice, son las madres que cuidan a los niños, a las niñas, los hombres no están, son las responsables. No, y eso es irresponsabilidad de cara al sistema machista patriarcal de otorgarle toda esta responsabilidad a las mujeres, porque los hombres no participamos del cuidado y la crianza de los hijos y las hijas por omisión, por otras cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Así que Erika ya nos hace una reflexión y las palabras de cierre y un comercial, me dice. Bueno, antes de que yo dé como las palabras de cierre, me gustaría invitar a Alex a que nos siga invitando a interactuar en las redes sociales en estos últimos días de nuestra campaña y las invitaciones que él trae. Como ustedes saben, todo este trabajo de la campaña contra la trata lo hemos hecho desde la estrategia regional como equipo integrado, y Alex es nuestro excelente diseñador de todos los modelos, videos y flyer y todo lo que hemos estado haciendo. Él es el creador, entonces por eso, como parte del reconocimiento de un trabajo tan maravilloso que hacen en todo este proceso, que nos diga cómo podemos seguir motivándonos. Bueno, adelante. Muchas gracias, hermana Erika, y primero que todo, felicitar a Douglas y a Miguel por tan gran exposición. Me siento muy identificado con muchos temas que ellos exponían en su relatoría, en su exposición. Y se me venía una pregunta antes de invitar a la presentación, y es cómo los juegos interactivos pueden influir en
el asentamiento de ese machismo, porque como me muevo a través del internet y de algunas de las redes, veo un gran porcentaje de jóvenes masculinos adaptados a estos juegos, ¿cierto? Y siempre mostrando su superioridad y mostrando ese poder sobre el otro. Entonces se me quedaba una pregunta ahí en la mente sobre ese tema. Y lo otro es invitarlos a que sigan la campaña. Ahorita el 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas, ¿cierto? Y nosotros venimos adelantando esa campaña de prevención. La invitación es a que cada una y cada uno en sus redes sociales, en su Instagram, en su Facebook, ¿cierto? Promuevan la campaña, publiquen sus mensajes, porque este flagelo que se viene dando y que se da es un flagelo que muchas veces es silencioso y nosotros tenemos que visibilizarlo, ¿cierto? Es un delito que es silencioso, que hay que visibilizarlo. Entonces las invito a que nos sigan y hagan sus publicaciones en el numeral, el hashtag yo no pago por sufrimiento. Es decir, numeral yo no pago por sufrimiento o numeral 100% contra la trata de personas. Es muy simple. Ustedes publican en sus redes sociales, Facebook o Instagram, y en el comentario escriben signo numeral y la palabra que nos vincula a la campaña, para que todos hagamos no solo movimiento y una sensibilización, sino que nos volvamos tendencia en la región. Muchas gracias, hermana. Bueno, también muchas gracias a Maricruz, que también es nuestra moderadora estrella, que siempre nos está poniendo todos estos webinarios y que también es parte del equipo. Y muchas gracias a Douglas por permitirnos adquirir parte de tu conocimiento, de tu sensibilidad, y creo que vamos a tomarte la palabra y vamos a empezar a motivar más en la implementación de este enfoque de masculinidades en nuestros proyectos. Vamos a ir pasito a pasito y creo que me voy a tomar la libertad de decir que vamos a contar con tu apoyo y con el de Miguel, por supuesto, y estamos de verdad muy agradecidas. Tú ves la respuesta que está teniendo. El trabajo que tenemos es muy fuerte porque tú lo has mencionado, hay muy pocos países o estados que están también afrontando otra de las raíces de la violencia de género, que tiene que ver con el empoderamiento también y desempoderamiento de los varones y mujeres, ¿no? Y creo que esa es una tarea de todas y de todos, porque si bien es cierto que la mayoría de la violencia es sufrida por las mujeres y realizada o llevada a cabo por los varones, no es exclusivo de varones ser los violentadores, ni tampoco es exclusivo de las mujeres ser las violentadas, ¿no? Pero de manera general es así como nos muestran las cifras, ¿no? Entonces agradecemos mucho la participación de quienes están. Vimos que hubo más de 60 personas conectadas y que en algunas conexiones había más de una persona, ¿no? Les agradecemos mucho y sigamos trabajando juntas y juntas. Estamos en un momento en que tenemos que deconstruir y construir juntas y juntos. Muchas gracias de verdad, porque también pude ver que se conectaron personas que no están dentro del movimiento nuestro. La mayoría somos hermanas, laicos y partners en la misión, pero también hay algunas personas que aceptaron esta invitación y las agradecemos mucho que estén aquí todavía, ¿no? Y bueno, y veremos qué sigue posteriormente, ¿no? Vamos a tratar de seguir o dar respuesta a las inquietudes que ustedes nos han mostrado y ya les daremos saber. No sé, Maricruz, cómo vamos a difundir este webinario y los materiales que nos los están pidiendo mucho. Exacto, así que vamos a compilar todos los materiales, los que se fueron mencionando durante las presentaciones, la grabación y demás, y se los vamos a enviar por email. Hay algunos que me fueron dejando los emails en la casilla de correo, otros los tenemos ya en la lista de distribución. Así que ahí les vamos a hacer llegar todo. Como quiera, si alguien puede poner su correo electrónico ahí en la caja de mensajes en el chat, para asegurar que les lleguen los materiales,
o si alguien tiene contacto con alguna de nosotros, nos lo puede pedir directamente también para ver. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Maricruz, Heidi ya se fue. No sé si tiene algo que decir. No la veo. No, acá estoy. Ya está, ya se rió. No, estaba escuchando. Muchísimas gracias a todas y todos por la participación. Gracias a Douglas, también Miguel. Creo que el aporte de ustedes representa un gran desafío para nosotras y un gran crecimiento también para la misión en la que estamos, que está en nuestras manos. Sabemos de que es un nuevo paso que tenemos que dar y muchísimas gracias por el aporte y a todas y todos por su participación. Y bueno, y creo que el éxito de la campaña es que todos nos comprometemos en esto, ¿no? Y un agradecimiento también a Alex, a Erika, a Maricruz, que han estado impulsando todas las acciones en el marco de la campaña, ¿no? Nos unimos todos a todos estos esfuerzos que la congregación hace y que toda la región y todas las organizaciones están haciendo para dar respuestas cada vez más a la situación de la trata, ¿no? Desde todos los aspectos. Muchísimas gracias.